Si os fijáis a mis lados, podéis ver que tenemos un billete y un cuadro con un personaje representado. Bueno, este personaje quizás no te suene, y es que en la historia de Japón hay personajes muy conocidos como Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, Saigo Takamori, o incluso ya en la historia contemporánea gente como Toyo o Hirohito. Pero muy pocos fuera de Japón conocen a este personaje tan importante y tan enigmático a la vez. Estamos hablando del príncipe Shotoku. Este personaje llegó a ser muy popular sobre todo en los años 50 y 60, puesto que este señor, Shotoku, es considerado como el padre constitucional de Japón. Sin embargo, a pesar de su importancia y esa trascendencia que se le ha dado, es un personaje que incluso hoy en día se está empezando a dudar de su propia existencia. Hoy, en Proyecto Historia, vamos a conocer un poquito más la figura y el contexto en el que se desarrolló este personaje histórico. Comenzamos. El príncipe Shotoku, también conocido como el príncipe Umayado, nació en el año 574, es decir, en el siglo VI, en un contexto bastante turbulento y complejo de la historia japonesa. Es difícil aproximarse a este periodo porque en esta época todavía no se había desarrollado totalmente la escritura japonesa, sí el idioma, pero todavía no teníamos una escritura y tampoco se ha conservado nada de ese momento, sino que tenemos que remitirnos a crónicas como el Kojiki o más aún en este caso al Nihon Shoki, que se escribió en el año 720. Pero más o menos sabemos que en esta época la sucesión de la casa imperial era complicada, porque por lo visto pues dependía bastante de la fuerza de tres grandes clanes que pues intentaban poner al familiar de la casa imperial que más le beneficiara. Estos tres clanes son el clan Nakatomi, el clan Soga y el clan Mononobe. Son los tres clanes que en este momento estaban cogiendo mucha fuerza dentro de lo que es la corte japonesa. El clan Soga va a ser el que más destaque y es el que va a acabar consiguiendo esa hegemonía. Va a conseguir no solo conseguir un predominio sobre los otros dos clanes, sino que además va a conseguir emparentarse con la familia imperial japonesa. De hecho, por ejemplo, el caso de Shotoku. Shotoku era hijo del emperador Yomei, que a su vez era hijo del emperador Kimei. Y este personaje es importante, porque en aquel entonces Soga no Imane, que era el líder del clan Soga, había conseguido casar con este emperador a dos de sus hijas, de una de las cuales desciende, como nieto, el propio príncipe Shotoku. Es en estos años previos al nacimiento del príncipe Shotoku cuando empieza a gestarse un conflicto político y religioso en Japón. Porque si nos vamos un poco al contexto internacional de la época, Japón, el protoestado japonés, más que nada, porque todavía Japón está gestándose en este momento, este protoestado que se ha conocido como Yamato, estaba estableciendo relaciones diplomáticas con algunos reinos de Corea, y concretamente con el reino de Baekje, si se pronuncia así, quiero perdonar, con el que tenía muy buenas relaciones, e incluso había muchos contactos comerciales, e incluso apoyo militar. Bueno, pues el rey Seong de este reino de Baekje en el 538, algunos dicen que en el 552, había entregado al emperador Kimei una estatua de Buda. Lo que muchos consideran la introducción del budismo en Japón. Inicialmente este regalo fue recibido con bastante agrado, aunque el emperador tampoco es que le hiciera mucho caso, pero el clan Soga sí que empezó a ver con buenos ojos esta nueva religión que estaba llegando a Japón. Seguramente porque gozaba de una muy buena fama allá por donde iba, y sobre todo porque ellos veían como las grandes civilizaciones, como por ejemplo China e incluso algunos reinos coreanos, estaban adoptando esta religión. Por tanto, consideran que para ser una civilización importante, el budismo tenía que penetrar en la corte imperial. Claro, esto no sentó tan bien a otros clanes, como por ejemplo el propio clan Nakatomi o peor aún el clan Mononobe, que estaban muy vinculados a los cultos más clásicos de Japón, lo que se ha llamado como proto-shinto. Este proto-shinto sería un poco el antecedente del sintoísmo, y es que aunque el sintoísmo se le atribuye ser la religión nativa de Japón, lo cierto es que para la época que estamos viendo ahora todavía no estaba del todo organizada. Es decir, sí que existían santuarios, se adoraban a los dioses, a los kami, pero hay que decir que era una religión muy descentralizada, que cada uno adoraba a su propio kami, cada clan o cada zona en concreto, y ahí pues tenían sus santuarios. Pero no existía ni un clero, ni tampoco una especie de profeta o de persona que escribiera un libro, como por ejemplo puede pasar con la Biblia, con el Corán o con Jesús o Mahoma, o ni siquiera el budismo, con Buda. Entonces estamos hablando todavía de un proto-sintoísmo que todavía no estaba acabado de organizarse.
Pero es en esta época cuando va a comenzar a aparecer una especie de clase sacerdotal, sobre todo debido a esa aparición del budismo y quizás esa aparición también del protoestado, de una cierta organización que también pudo acabar creando también pues una organización propia para el propio sintoísmo que a la larga pues va a crear un poco la religión tal y como la conocemos. Pero volviendo al budismo, parece que este primer intento de los Soga por implementarlo fracasó estrepitosamente. Pero evidentemente la cosa no se quedó ahí, porque a través de estos contactos comerciales y políticos empezó también a llegar más gente de Corea por fruto de también la inestabilidad de la zona, porque los reinos coreanos entre ellos se peleaban, también China pues estaba un poco metida en medio, y pues esa gente traía también consigo el budismo. Y parece que en el 584 pues otra vez la familia imperial volvió a recibir otro de estos regalos, otras dos estatuas, y en este caso los Soga pues se encargaron de seguir promoviéndolo, lo cual acabó, o siguió agravando el conflicto que ya existía con los Mononobe y con los Nakatomi. Pero finalmente en el año 587 el clan Soga consiguió derrotar al clan Mononobe e imponerse en el poder. Bueno, ¿y qué tiene que ver el príncipe Sotoku con todo este jaleo? Bueno, pues él tiene mucha relación, aunque él no lo llegó a vivir del todo porque le pilló de muy niño. Recordemos que había nacido en el 574 y el conflicto acaba cuando él tenía apenas 13 años, por lo tanto le pilló prácticamente de adolescente. Pero sí que es verdad que Sotoku se vio muy influenciado porque él, aparte de ser de la familia imperial, era pariente, como he dicho antes, del clan Soga. Por tanto, él se acabó convirtiendo en un importante paladín del budismo. De hecho, en Japón se le considera el primer gran promotor a gran escala de esta religión en Japón. Su llegada a la política se produjo de bastante joven, de hecho, porque en el 593 ascendió al trono su tía, la emperatriz Suiko, tras haber asesinado el clan Soga al predecesor, que era el emperador Susun. Y esto se debía a que, aunque ellos habían sido quienes habían puesto a este emperador, este trató de hacerlo de una forma muy independiente y quería deshacerse del dominio del clan Soga. Por tanto, estos decidieron, pues, quitárselo de en medio y poner a otro miembro de la familia imperial, que era Suiko. Como he dicho, Suiko es la tía de Sotoku y decidió apoyarse en él y lo nombró regente imperial y además lo nombró también su heredero. ¿Y qué hizo el Sotoku? Pues Sotoku buscó, influenciado sobre todo por el budismo, pero también por la política internacional, es decir, por el estado chino de la dinastía Sui, a crear un estado lo más centralizado posible a imagen y semejanza del modelo chino. Y esto le llevó en el año 604 a crear la que se considera su obra más importante, además, y por eso se le considera el padre constitucional de Japón, que es la Constitución de los 17 artículos. Esta constitución, o constitución, ahora lo veremos, se basaba en tres ramas filosóficas. Por un lado tenemos el confucianismo, porque el confucianismo lo utilizaba más para la parte más política, es decir, más para la estructura estatal. Luego tenemos en segundo lugar, tenemos el budismo, para la parte más espiritual, religiosa, también para el yo mismo, es decir, para una persona consigo misma. Y el tercer palo va a ser el proto-shinto, ese sintoísmo primitivo, que aunque Sotoku va a ser muy pro-budista, no significa que tenga un odio o que desee eliminar la religión sintoísta, de hecho, o ese proto-sintoísmo, sino que además durante siglos va a seguir siendo la principal y predominante en las clases populares. Entonces lo que hizo Sotoku fue legitimar a los emperadores enlazándolos con los kami, concretamente con Amaterasu. En el artículo 3 de la Constitución de los 17 artículos no se menciona directamente a los dioses, pero esa relación entre el cielo y la tierra para dar legitimidad al emperador o a los gobernantes y además pues, exigirle obediencia y fidelidad es una forma de enlazar al cielo, que por supuesto la kami del cielo es Amaterasu. Por tanto, aunque no la menciona directamente, está utilizando a los kami como vía de legitimidad para la clase imperial, pero también para los nobles. Sin embargo, hoy en día se está revisando más esta constitución y hoy en día ya no se la considera tanto una constitución como un cuerpo legal, en el sentido de tipo la Constitución de los Estados Unidos o la Constitución española, que es un cuerpo, digamos, legal, sino que sean más unos preceptos filosóficos, unas aspiraciones ideales a las que tenía que, digamos, llegar ese Estado japonés que se estaba gestando en este momento. Y como he mencionado antes, Sotoku también es considerado el gran promotor del budismo en Japón. Es decir, no fue el que lo introdujo, tampoco el que inició esas primeras expansiones pequeñas, que las hizo ya el propio clan Soga, pero él sí que lo expandió con gran fuerza dentro de la corte, porque además en la Constitución de los 17 artículos la ponía como la religión oficial del Estado. Y además promovió la construcción
de grandes obras dedicadas al budismo como el templo Horyuji de Nara. El que vemos actualmente no es el original de Sotoku, de hecho ardió a las pocas décadas y se reconstruyó en el siglo VII, y hoy en día, aunque una parte de él sigue siendo de la época, pues evidentemente ha sufrido reformas, pero sí que es verdad que lo que es la estructura inicial y el planteamiento la debemos hipotéticamente a este príncipe Sotoku. Pero es que además escribió los primeros grandes comentarios de Japón respecto al budismo, como por ejemplo al Sutra del Loto. Claro, esta serie de comentarios, construcciones, implementación del budismo en la corte como religión oficial, pues evidentemente le granjearon a Sotoku la popularidad de ser el gran promotor de esta religión. Finalmente, el príncipe Sotoku, como hemos dicho antes, murió en el año 622, muriendo antes, 6 años antes, para ser más concretos, que su tía, la emperatriz Suiko, por lo que nunca llegó a ser emperador. Sin embargo, este personaje al final ha acabado envuelto en grandes leyendas, puesto que algunos lo han llegado a considerar incluso una reencarnación del propio Buda, o por ejemplo de la representación budista de la compasión, que es canon. Entonces aquí es donde viene un poco el problema, que es un personaje que en principio parece histórico, pero viene envuelto de mucha mitología o muchas leyendas budistas. Por lo que aquí los historiadores han empezado a tener dudas de hasta qué punto el personaje fue histórico o hasta qué punto es un personaje mitológico legendario. De hecho, hoy en día se está trabajando un poco en esa dirección, en entender o saber hasta qué punto este personaje llegó a ser histórico o no. Pero tenemos varios problemas, porque evidentemente no tenemos fuentes escritas de Sotoku, al menos de la época. Tenemos que basarnos en el Nihon Shoki, que se escribió 100 años después de su muerte. Que vale, 100 años son muchos años, pero tampoco estamos hablando de una crónica que se escribió siglos después. Es decir, que en un contexto podemos entender, por ejemplo, en España, como estuvimos hablando de la dictadura de Primo de Rivera. ¿Nos pilla lejos? Sí, pero tampoco nos pilla tan lejos. Pero no deja de ser un problema, porque al no tener fuentes escritas es difícil seguirle el rastro más allá del Nihon Shoki. Y además que la otra crónica que tenemos, que es un poco más antigua que el Nihon Shoki, creo que es del año 710, y si me equivoco os lo pongo aquí ahora mismo en un texto, del 710 tenemos el Kojiki, que sí que menciona a la emperatriz Suiko, pero no menciona en ningún caso al príncipe Sotoku. Personalmente yo tengo una opinión, pero no tengo tampoco la información suficiente como para deciros existió o no existió. Yo creo que pudo ser un personaje semi-histórico, es decir, que tuvo una capacidad de gobierno en su momento, pero al que luego posteriormente, quizás por esa expansión del budismo, pues quizás se le atribuyeron más leyendas que han llegado un poco a mezclarse con ese personaje real. Por tanto, tenemos un personaje prácticamente de término semi-legendario. Pero aunque no llegara a existir, en mi opinión, creo que es una encarnación en una persona de lo que se estaba gestando en Japón en aquel momento. Es decir, la entrada del budismo, pero también la creación poco a poco de ese estado japonés que va emergiendo después de una casi prehistoria en la que los clanes se van agrupando en torno a uno, que es el que hemos llamado Clan Yamato. Y esto se debe al contexto internacional. La China de los Sui y luego la de los Tang, a partir de la segunda década del siglo VII, es un imperio en expansión y que además considera vasallos a todos los que tiene alrededor, incluidos los japoneses. Entonces es posible que en Japón hubiera una especie de miedo, una especie de temor a una invasión por parte de China. Entonces ellos vieron que la única manera quizás de conseguir evitar esto es mediante la disuasión con un ejército profesional, con unas instituciones sólidas, y quizás por eso los japoneses poco a poco fueron creando ese estado a imagen y semejanza de un modelo exitoso como era el de China en aquel momento. Entonces, en reflexión final, si no fue un personaje real, fue una especie de adaptación en un personaje de lo que se estaba gestando a lo largo del siglo VII, de los primeros años del siglo VII, en este protoestado japonés. Que además no fue el único al que se atribuyeron leyes, sino que también tenemos la reforma taika, y ya a finales del siglo VII y principios del VIII tenemos el Ritsuryo, que es otro cuerpo legal, otra organización estatal. Por lo tanto, como vemos, pues esto sigue evolucionando. Y con esto damos por finalizado este vídeo, que espero que hayáis disfrutado muchísimo, que hayáis podido conocer un personaje muy peculiar, a mi modo de ver muy interesante, y que ayude a entender cómo Japón empieza a nacer. Es decir, no estamos hablando ya de ese Japón consolidado, de los samuráis, de Oda Nobunaga, de Tokugawa Ieyasu, de los últimos samuráis y demás, sino que estamos hablando de un estado, de un momento en el que Japón está naciendo como tal, lo cual también me parece muy interesante. Así que con esto damos por finalizado este vídeo. Os anuncio que el próximo tratará de una guerra civil en Japón no muy conocida, que tampoco fue tan trascendente ni cambió gran cosa, pero me parece muy interesante de analizar porque fue bastante curiosa. Esas son las pistas que os doy, pero iremos viendo según pasen los días. Así que con esto me despido, un fuerte abrazo y hasta pronto.